Entonces, comenzamos. Lo primero, vamos a considerar lo siguiente. Considere la siguiente situación geométrica. Ya vamos a considerar la siguiente situación geométrica. Entonces tenemos, eh, vamos a partir así. Vamos a definir un círculo de radio 1. Vamos a dibujar nuestro sistema cartesiano. ¿Ya? ¿Está? Ahí tenemos nuestro sistema cartesiano. Tenemos x, y. Vamos a suponer que este punto, este es un círculo de radio 1, ¿ah? Vamos a suponer que tenemos un ángulo ahí, y este punto P va a ser de coordenadas x, y. Entonces, en general, se define una coordenada y, que va a ser esta coordenada que está acá, una coordenada x, que es esta que está aquí, y un ángulo θ. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista podemos observar, ¿cierto? Pensando que este es un círculo de radio 1, que el coseno de θ va a ser la abscisa sobre el radio de ese círculo. Así se define. Por lo tanto, la abscisa sabemos que es la coordenada x y el radio en este caso es 1. Por lo tanto, derechamente podemos decir que x va a ser igual a coseno de θ. Por otro lado, el seno de θ va a ser la ordenada sobre el radio. Esto es i partido por 1. Entonces de aquí se despeja y tenemos que i finalmente es seno de θ. Por lo tanto, todo punto en el plano, ¿cierto? Inscrito en un círculo, que pertenezca a un círculo de radio 1, podemos observar de que puede escribirse cada una de sus coordenadas en función del radio, que en este caso es 1, y del ángulo, tal cual como está expresado aquí. Entonces, en general, para cualquier círculo, para cualquier circunferencia de radio r, ya no es radio 1, sino que cualquier circunferencia de radio r, esto puede ser expresado así. En ese caso, x va a ser escrito como r coseno de θ y y va a ser escrito como r seno de θ. Esto es lo más conocido. Más adelante probablemente vamos a hablar de nuevo de este tema, son las famosas coordenadas polares, ¿ya? Pero más allá de eso, ¿cierto? Más allá de eso, eso en general, ¿no? A lo que a nosotros nos interesa es definir las propiedades de las funciones seno y coseno, ¿ya? Que son las primeras funciones básicas que uno trabaja para poder estudiar otro tipo de cosas más adelante, ¿sí? Las famosas funciones trigonométricas, en particular la seno y coseno, que es son como las más conocidas, y de ahí se deduce todo lo demás, ¿ya? Entonces definimos una función f que la vamos a definir desde r al intervalo que va del -1 hasta el 1, tal que a x le vamos a asignar un f de x. Hablemos de θ mejor para no confundir y usar las mismas notaciones. Θ, f de θ
igual a coseno de teta. Y vamos a definir otra función g de R en R, de R al intervalo. Ustedes después se van a dar cuenta de qué me refiero con eso del menos 1 hasta el 1. Tal que a teta le vamos a asignar un g de teta y esta va a ser seno de teta. ¿Ya? Entonces definimos las funciones seno y coseno, ¿ya? De esa manera, en donde vamos a decir que el dominio de la función f, o sea, el dominio de la función coseno es r, el dominio de la función g también va a ser r, el recorrido de la función g, perdón, el recorrido de la función f va a ser el intervalo del menos 1 hasta el 1, y el recorrido de la función g va a ser del menos 1 hasta el 1. ¿Por qué? Simplemente porque estos puntos que nosotros graficamos bajo esta situación geométrica, de partida está dentro de un círculo de radio 1. Por lo tanto, no puede traspasar, ¿cierto? No puede sobrepasar el radio de ese círculo. Por esa razón, las funciones seno y coseno se van a mover entre menos 1 y 1. Lo que más adelante nosotros vamos a utilizar como propiedad lo siguiente. Lo anterior quiere decir que para todo teta en R, tenemos que el valor absoluto de seno de teta va a ser menor o igual a 1. Eso grafica esa desigualdad, grafica el recorrido de la función, y el valor absoluto de coseno de teta también va a ser menor o igual a 1. ¿Ya? De todas maneras, todas estas propiedades de las funciones trigonométricas se las dejé en la guía que les subí el otro día. ¿Ok? Bueno, dicho esto, vamos a ver las gráficas tanto de las funciones seno como la función coseno. Gráfica. Esta función, primero voy a graficar la función coseno, luego voy a graficar la función seno. Las voy a graficar en planos separados y después vamos a verlas en planos, en un mismo plano. Vamos a poner acá teta, acá vamos a poner i. Como estas gráficas se mueven entre menos 1 y 1, entonces dibujamos, ¿verdad? Rectas horizontales, ¿ya? Acá menos 1, acá 1. Primero voy a graficar la función coseno de teta. Esta función no la voy a dibujar a escala, pero es para entender el gráfico. Pi medios, 90 grados, 180 grados, 270 y 360 grados. La función coseno parte de 1 y tiene este comportamiento. ¿Ya? Más o menos, este es el comportamiento de la función coseno. Esta función, aquí solamente grafiqué un periodo, ¿verdad? Un periodo de la gráfica del coseno, ¿ya? Y esta función, por supuesto, ya después se empieza a repetir. Es decir, acá tenemos menos pi medio, para acá menos pi, y esto puede continuar, ¿verdad? 5 pi medio, para allá 3 pi, es decir, nosotros solamente graficamos una parte porque esta gráfica es periódica, es decir, se repite. Ya voy a explicar qué significa eso, ¿ya? Pero esto se repite, se repite, se repite, y esto continúa, ¿ya?
Esto continúa de esa forma. Ya, yo solamente grafiqué un segmento, solamente la parte que se encuentra entre 0 y 2pi, que representa justamente lo que ustedes están viendo en el círculo unitario. ¿Ya? Entonces, esta es la gráfica de la función coseno. Ahora bien, ¿qué podemos observar? Yo lo voy a destacar. Fíjense, acá yo tengo un periodo de esta onda. ¿Ya? Ese es el periodo de esa onda. Entonces, lo primero que podemos observar es que la gráfica, la función coseno, tiene periodo 2pi. Eso quiere decir que se repite cada dos, es 2pi periódica, se va repitiendo en tramos de 2pi. Es decir, el coseno de teta más 2pi es igual al coseno de teta. ¿Ya? En general, no sé si lo comenté en algún momento, pero lo voy a comentar. Una función, pongámosle h, tiene periodo t si f de x más t es igual a f de x para todo x en el dominio de f. ¿Ya? Eso es general. Entonces, en particular, la función coseno tiene periodo 2pi, es decir, coseno de teta más 2pi es igual a coseno de teta. ¿Ya? Esto nos puede servir más adelante para hacer cálculos eh, rápidos, ¿cierto? A partir de que la función coseno se empieza a repetir en forma constante. ¿Ok? Respecto de la gráfica de la función seno, fíjense bien, la función coseno, y esto es súper importante para lo que viene más adelante, la función coseno parte arriba, termina arriba, ¿ya? Medio monte, un valle, medio valle, medio monte, ¿verdad? Esa es la forma de la función coseno. Ok, ahora, respecto de la función seno, ¿cómo es la gráfica de la función seno? Bueno, el gráfico es similar, no exactamente igual, pero similar. Vamos a graficar acá, -1 hasta el 1. Vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos recién. Teta, y tenemos pi medios, pi, 3 pi medios y 2pi. ¿Ya? Por supuesto, esto se puede proyectar hacia atrás y hacia adelante. Yo aquí voy a dibujar algunos valores nomás. Entonces, la función seno, la gráfica, la coseno partida desde arriba, la función seno parte del origen, desde acá. Esta es la típica onda que uno ve en todas partes, ¿ya? Y tiene esta forma. ¿Ya? Esa es la gráfica de la función seno. ¿Ya? Esta es una onda. Y por supuesto, esto se empieza a repetir en forma sistemática por todo el plano cartesiano.
Yo solamente grafico un periodo, igual como lo hicimos de arriba, graficamos un solo periodo, que es este. Entonces, esto también se repite cada 2pi veces, por lo tanto también es una función 2pi periódica. Entonces, la función seno es de periodo 2pi, es decir, seno de teta más 2pi es lo mismo que seno de teta para todo teta en R. ¿Ya? Si se dan cuenta, cumple la misma propiedad que la función coseno. Entonces, dicho esto, ahí tenemos las gráficas principales, tanto de las funciones seno y coseno. ¿Ya? Y eso es fundamental. ¿Ya? Eso es fundamental. Ahora, el tema siguiente es relevante, porque nosotros hemos visto que en la calculadora, ¿cierto? Podemos definir ciertas cosas asociadas a las funciones inversas, sobre todo a la función arcoseno y arcocoseno, o seno a la menos uno y coseno a la menos uno. Sin embargo, si uno observa, en todo el dominio, ni la función seno ni la función coseno son funciones biyectivas, ¿verdad? Entonces, notamos que para todo teta en R, tanto la función seno como la función coseno, ya tanto la función seno como la función coseno no son biyectivas. Lo primero que uno puede observar, ¿cierto?, es que no son inyectivas, de hecho, porque si uno tirara líneas horizontales, estas tocan en más de un punto. Eso es evidente. Entonces, lo que se tiene que hacer para poder encontrar funciones inversas, tanto del seno como del coseno, es restringir el dominio. Es decir, nosotros tomamos un pedacito del dominio de la función y en ese pedacito podemos definir una inversa. ¿Ya? Entonces, este trabajo lo vamos a hacer, por supuesto, para la función seno primero, luego para la función coseno, y ahí vamos a definir las funciones arcoseno y arcocoseno, que son funciones que uno utiliza normalmente para determinar ángulos, ¿cierto? Una de las aplicaciones más grandes que tiene, ¿cierto?, es que siempre se trabaja particularmente en, en todo lo que es determinación de ángulos, ¿cierto? De repente en física o en alguna aplicación geométrica. ¿Ya? Entonces, notemos lo siguiente. Primero lo vamos a hacer para la función seno. Definimos, ¿cierto? Lo siguiente. Yo voy a tener, tenemos la gráfica, ¿ya? Voy a ampliar un poquito, de la función seno, ¿ya? Vamos a ponerle acá X, acá le vamos a poner Y, esto es 1, esto acá es menos 1, acá vamos a poner el segmento menos pi medios, ¿ya? Acuérdense que la función seno era esta gráfica. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es tomar solo un pedacito. Es decir, aquí lo voy a destacar con amarillo. Voy a tomar este pedacito. Solo esa parte. Entonces, ¿qué nos queda? Si nosotros dibujamos eso,
nos queda un gráfico como este, ¿verdad? Un gráfico como este. Bueno, ahí. Entonces, ese, bueno, por supuesto que la función seno sigue repitiéndose por allá, entonces vamos a definir una función f que va a ir desde menos pi medios a pi medios al intervalo, ¿cierto?, del recorrido, que en este caso sería del -1 hasta el 1, tal que esta función f va a ser igual a seno de x. Observamos, ¿cierto?, que si yo tomo solamente ese pedacito, la función es biyectiva. ¿Por qué? Primero, porque si yo trazo líneas paralelas al eje, todas van a tocar en un solo punto. Y en segundo lugar, porque el conjunto de llegada y el recorrido coinciden, ¿verdad? El recorrido se ve claramente que aquí el intervalo es del -1 hasta el 1, ¿verdad? Y el recorrido y el codominio que nosotros pusimos en esta función acá también es del -1 hasta el 1, por lo tanto esta función es biyectiva, ¿ya? Entonces, notamos, observamos que f es biyectiva, por tanto, tiene inversa. ¿Y cuál sería la inversa? Bueno, como lo hemos visto en cursos anteriores, en clases anteriores, la inversa, ¿cierto? Iría del -1 hasta el 1 a el intervalo de menos pi medios a pi medio, tal que f a la -1 de x le vamos a llamar arcoseno de x. ¿Ok? Entonces, evidentemente el dominio de la inversa, el dominio de la función arcoseno, es el intervalo del -1 hasta el 1, mientras que el recorrido de la función inversa va a ser el intervalo de menos pi medios a pi medios, ¿cierto? El gráfico de la función arcoseno también lo podemos hacer sin ningún problema, ¿verdad? Y sería algo como esto. Es simplemente dar vuelta a la gráfica del seno, ¿no? Entonces, en el x vamos a poner los intervalos -1 al 1. No lo voy a hacer a escala, simplemente para poder dibujarlo bien. Y vamos a poner en y menos pi medios acá, arriba vamos a poner pi medios, ¿ya? Entonces, el gráfico va a aparecer aquí, en este rectangulito, ¿verdad? Entonces, se conecta en el punto -1 menos pi medio, se conecta acá también, ¿verdad? Entonces, el gráfico de la función arcoseno sería algo como esto, ¿ya? No me quedó muy bonito el gráfico, pero se entiende la idea, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, esta sería la gráfica de la función f a la -1 igual a arco seno de x. ¿Ya? Normalmente esta función, como les decía, uno la utiliza para obtener ángulos, ¿verdad? Ahora, esa función existe solo ahí. Por lo tanto, consulta para ustedes. ¿En qué rango de valores del ángulo
puedo determinar la inversa de la función arcoseno? Primer y cuarto cuadrante, ¿no? ¿Sí o no? Exactamente, porque estamos entre menos pi medio y pi medio. Si nosotros nos vamos a nuestro círculo unitario, la función arcoseno, este es el cuarto cuadrante, acá está menos pi medio, acá está pi medio. Por lo tanto, de menos pi medio a pi medio estamos hablando de esta zona, ¿ya? Entonces solamente es primer y cuarto cuadrante, solamente ahí es válida la función arcoseno como valor principal. Ahora bien, así como hicimos el trabajo para determinar la función inversa del seno como arcoseno de x, también podemos hacer lo mismo con la función coseno, ¿ya? Entonces vamos a tomar, lo voy a hacer acá también con color amarillo, vamos a tomar un pedacito de la función que va a ser este, ¿ya? No puedo tomar hacia atrás porque si no deja de ser inyectiva. Entonces vamos a tomar ese. Se toma el intervalo 0pi en el caso del coseno. Entonces vamos a definir, voy a hacer la función justamente para que también sea biyectiva y de esa forma definir la inversa. Entonces, tenemos lo siguiente. La función, ¿ya? Dijimos que estaba entre pi medios y pi. Acá voy a dibujar pi medios. Acá voy a dibujar pi. Arriba el 1, abajo menos 1. Entonces tomamos un pedacito de la función coseno, solo esta parte. Si ustedes se fijan ahí, la función efectivamente es biyectiva. Ya cumple con todas las condiciones para poder definir una inversa, ¿ya? Igual que acá. Entonces, definimos una función g que va definida desde 0 hasta pi a el intervalo que va de menos 1 hasta 1, tal que g de x va a ser simplemente coseno de x. Observamos que el dominio va de 0 a pi y que el recorrido va del menos 1 hasta el 1 igual, ¿no? Ahí está el recorrido. Entonces, claramente observamos que esta función es invertible, ¿verdad? Porque si yo trazo líneas paralelas, tocan en un punto, por lo tanto es inyectiva, y por otro lado, el codominio, ¿verdad? Que está acá, está bien definido, coincide plenamente con el recorrido de la función, por lo tanto, la función es biyectiva. Entonces, observamos que G es biyectiva y por tanto tiene inversa. O sea, G es invertible. ¿Ya? Le voy a cerrar los puntitos. Ahí está. Entonces, vamos a definir la inversa, que es la menos 1. Ahora se va a mover del intervalo menos 1 hasta el 1 y de 0 a pi, tal que g a la menos 1 de x, ahora vamos a hablar de arco coseno de x. Ojo, que en la calculadora, ¿ya? Bueno, después voy a hacer esa observación, pero en la calculadora normalmente no aparece como arco coseno, aparece como coseno a la menos 1. Igual que el arcoseno, también aparece como seno a la menos 1. ¿Ya? Pero quiero dejar en claro que eso no significa ni 1 partido por seno, ni 1 partido por coseno. Está hablando de las funciones inversas. ¿Ya? Entonces, el dominio de g a la menos 1
en este caso también es el intervalo -1 hasta el 1, y el recorrido de g a la -1 también corresponde al intervalo 0 hasta pi. Entonces, claro, si hacemos la gráfica de la función arco-coseno, insisto, uno podría hacer esto con todas las funciones trigonométricas, pero yo en particular voy a trabajar con las funciones más importantes para nosotros, ¿ya? Arcoseno, arcocoseno y arcotangente y hasta ahí, ¿ok? Entonces, en el caso de la función arcocoseno, el dominio está entre -1 y 1, lo vamos a dibujar. Tampoco lo voy a hacer a escala, es solamente para, en forma ilustrativa, ¿ya? Ahí está el intervalo -1 hasta el 1. Y voy a dibujar el intervalo 0 pi, ¿verdad? Bueno, no me quedó para nada a escala, pero insisto, lo que me interesa a mí es solamente mostrarle cómo se ve el gráfico, ¿ya? Fíjense que cuando x vale -1, el valor es pi, o sea, acá arriba. En pi medio llega al 0. Bueno, en pi medio en este caso, si este es pi medio estaría más o menos la mitad, por acá, por ahí estaría pi medio, y finalmente desemboca acá. Entonces la gráfica de la función tiene un eje central, bueno, ahí, y esto más o menos así. ¿Ya? Ahí estaría entonces la gráfica de la función arco coseno. ¿Me siguen? Sí, totalmente. Ya. Perfecto. Entonces, dicho esto, vamos a generalizar este proceso, porque acá nosotros lo que hemos hecho es simplemente definir las funciones seno y coseno a secas. Sin embargo, estas funciones se pueden trasladar, ¿ya? Y podemos generalizar este proceso, y ahí es donde vamos a hablar el concepto de función sinusoidal y función cosinusoidal, ¿ya? Que es justamente lo que ustedes necesitan para poder trabajar la guía. Entonces, función sinusoidal y cosinusoidal. Ya quiero dejar claro que estas funciones tienen aplicaciones bastante fuertes en la teoría de ondas. De hecho, la gran mayoría de las funciones trigonométricas tienen aplicaciones en ondas, ¿ya? Ustedes más adelante, de hecho, incluso no solamente en ondas, sino que también en un concepto que ustedes van a ver en física que se llama movimiento armónico simple, ya que tiene que ver con la parte cinemática de la dinámica, ¿no? De la mecánica clásica. Eso probablemente, no sé si lo ven este semestre, yo creo que lo ven en física 2. De todas maneras, es absolutamente necesario conocer estas funciones, ¿ya? Entonces vamos a partir primero con la función sinusoidal. Función sinusoidal, ¿ya? La función sinusoidal es la función de la forma f de x igual a seno omega x más phi, ¿ya? Esa es la función sinusoidal como tal. Esta función tiene parámetros de traslación y de amplitud, ¿ya? Entonces vamos a definir amplitud. A corresponde a la amplitud, que te indica qué tanto se abre, ¿ya?
Por ejemplo, la general, ¿cierto? Se abría entre -1 y 1. Ahora el recorrido de esta función va a ser entre -a y a. Esa es la amplitud. ¿Ya? Entonces, básicamente, si nosotros voy a hacer un dibujo chiquitito como solamente para ilustrar, si usted tiene una onda sinusoidal, ahora en vez de ir de -1 hasta 1, va a ir desde -a hasta a. ¿Ya? Ese es el significado de la amplitud. La amplitud te dice qué tanto se abre esta onda. T es el periodo. Nosotros ya habíamos dicho que el periodo indicaba, ¿cierto? Básicamente en cuánto se hace una oscilación completa, es decir, dos montes, ¿cierto? Dos semimontes y dos semivalles. En el caso del periodo de una onda sinusoidal, es 2pi dividido en el valor absoluto de omega. ¿Ya? Vamos a definir un alfa cero, ¿ya? El alfa cero le vamos a llamar al desfase angular, o también ángulo de desfase. Que el desfase angular se define para nosotros como la traslación horizontal de la onda. Entonces, indica la traslación horizontal de la gráfica. Alfa cero va a ser menos phi dividido en el valor absoluto de omega. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se representa esta función sinusoidal? Bueno, la función sinusoidal, como es sinusoidal, ojo con la forma, nosotros vamos a aprender a graficar solamente un periodo, el resto es una repetición. Acá tenemos A, abajo tenemos menos A, acá tenemos XY, aquí vamos a ubicar el alfa cero, ¿ya? Y usted, a partir del alfa cero, tenemos un monte, un valle, y el final de la onda va a ser siempre en alfa cero más T. ¿Se fijan? Entonces tenemos un monte, un valle, y ahí tenemos alfa cero más T. Entonces, la función sinusoidal tiene este gráfico. ¿Ya? Es importante señalar, ¿ya? Lo siguiente. Nosotros podemos definir, o sea, esta onda sinusoidal se puede dividir en 4 partes. Cada longitud va a ser el periodo dividido por 4. ¿Ya? Cada longitud va a ser el periodo dividido por 4. De esa manera usted puede saber los puntos en donde están ubicados este puntito y el punto final que es alfa 0 más t. ¿Ya? Para hacer bien la gráfica, ¿cierto? A mano, digamos, en este momento, de estas funciones sinusoidales. Yo podría perfectamente pedirles la inversa, por ejemplo, de esta función, si usted toma un dominio definido. Por ejemplo, en este caso, yo tomaría el valor, si yo quisiera definir, por ejemplo, la inversa aquí, yo tomaría ese pedacito, por decir algo, ¿no? Ahí la función absolutamente biyectiva, ¿cierto? Entonces, ahí podríamos definir una inversa sin ningún problema. De hecho, es parte de los ejercicios que están planeados para la ayudantía de hoy que van a tener
con Byron, ¿ya? Así que ojo con esa clase, porque justamente ahí van a hablar de este tipo de cosas, ¿ya? Por otra parte, está la función cosinusoidal, que es muy similar, ¿ya? Es muy similar, salvo que, ¿ya? Cosinusoidal, salvo que la función cosinusoidal, en lugar de partir desde el eje, en lugar de partir desde el centro, parte desde arriba. Esa es la única diferencia. Entonces la función f de x es de la forma a coseno omega x más phi. Tiene la misma forma, yo estoy utilizando la notación que se usa en física. En otras veces ustedes van a ver también, de hecho lo voy a poner aquí, a veces les van a poner que esto es así, ¿ah? A seno de bx más c. ¿Ya? Es lo mismo, salvo que el b, el omega que yo les doy, el c, el phi que yo les doy, ¿ya? Lo que pasa es que estas notaciones de omega y phi se utilizan mucho en física, ¿ya? Por esa razón estoy usando esas notaciones, ¿no? Para que después no sea tan desconocido para ustedes haber visto algo así. Entonces, este es a coseno de bx más c, también le llaman, ¿no? Como para que vean que en algunos libros aparece así, en otros libros aparece en la notación que les estoy dando yo. Bueno, la amplitud es la misma, A sigue siendo amplitud, con la diferencia de que ahora, ¿cierto? En lugar de que la onda parta de abajo, fíjense acá, parte del centro hacia arriba, ahora la onda parte desde arriba y termina arriba. Entonces esto es A, esto es menos A, entonces la onda termina arriba, empieza arriba, perdón, y termina arriba. ¿Ya? El periodo, que básicamente se define igual, como 2pi partido por el valor absoluto de W, alfa 0 de fase angular, todo es igual, salvo cómo es la gráfica nomás, ¿no? El de fase angular, alfa 0 es igual a menos phi sobre el valor absoluto de W, ¿ya? Y la gráfica, muy similar igual, pero parte arriba y termina arriba. Así como la otra parte al medio y termina al medio. Entonces acá tenemos ya A, tenemos menos A, entonces aquí sí. Supongamos que alfa 0 está acá, pero ahora en lugar de partir de abajo, parte de arriba. Entonces, parte arriba y termina arriba. La idea es que sea lo más simétrico posible, ¿no? Porque estas ondas son absolutamente simétricas. Entonces, este es alfa 0, este de acá es alfa sub 0 más t. Exactamente lo mismo que antes, con la diferencia que parte arriba y termina arriba. Esto de aquí es t partido por 4, esto de acá es t partido por 4, esto de aquí es t partido por 4 y esto es t partido por 4. Para saber la ubicación de los puntos de inicio y de final de esta onda cosinusoidal. ¿Ya? Esto por supuesto se repite. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, definir la inversa, yo podría definir inversas en distintos lugares, pero habitualmente se considera para definir la inversa ese segmento. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo podría definir una inversa para la función cosinusoidal sin ningún problema. ¿Ok? ¿Me siguen hasta aquí?
Sí, totalmente. Ya, perfecto. Antes de finalizar, ya, porque esto es una clase absolutamente teórica, ya, quiero hacer mención también a la función tangente. Insisto, tenemos funciones trigonométricas de todo tipo. Yo en el formulario les puse las propiedades de todas las funciones, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Sin embargo, con la seno y la coseno se pueden deducir absolutamente todas, todas, ¿ya? Pero voy a hablar de la función tangente porque es una de las más usadas, junto con la seno y la coseno. Entonces, la función tangente. ¿Ya? Entonces, la función tangente, vamos a definir como h, es una función que va, fíjense bien, ¿ah? De los reales, a excepción de todos los elementos del eje X que tienen la forma, ¿ya? Que tienen todos los elementos del eje X en donde el coseno se hace cero. El coseno se hace cero en pi medio, 3 pi medio, 5 pi medio, todos esos valores, es decir, 2,1 pi medios. A los reales, tal que X le asignamos un h. Esta es la famosa función seno partido por coseno, la que nosotros hablamos de, habitualmente la definimos así, tangente. Aquí quiero destacar, ¿cierto?, que que K es un entero, ¿no? ¿Ya? Entonces, el dominio de esta función justamente corresponde al conjunto que está indicado ahí. Si nosotros quisiéramos estudiar el dominio de la función tangente, serían todos los x en forma cualitativa, serían todos los x en R, tal que el coseno de x no puede ser cero. Y el coseno es cero en pi medio, 3 pi medio, 5 pi medio, 7 pi medio y así sucesivamente. Es decir, todos los impares. Por eso se define así, son los reales a excepción de todos los valores en donde el coseno se hace cero, es decir, todos los valores en donde el X toma una estructura de un impar con pi medio, donde K es un entero. ¿Ok? Y el recorrido, por supuesto, son todos los reales. ¿Ya? El gráfico de la función tangente, ¿ya? Uno habitualmente dibuja la parte central, ¿ya? Esto es, yo que voy a dibujar una parte nomás, ¿no? Dibujar dos segmentos, de hecho, 3 6 aquí, y acá, para acá también. Entonces, miren lo que tenemos. Tenemos menos pi medios, 3 pi medios, y acá menos 3 pi medios. Podemos seguir, por supuesto, ¿no? Pero el gráfico de la función tangente es así. Pasa por el cero y esto se proyecta de esa manera hacia arriba. Y esto se repite. Esto se repite para allá, esto se repite aquí. Los puntos de intersección con el eje X, bueno, este es cero, este es pi, este es menos pi. ¿Ya? ¿Ya? Por supuesto, uno toma siempre el central. El resto no es muy relevante, ¿ya? Pero ese sería el gráfico de la función tangente de X. Ahora,
es importante destacar, ¿ya? Que la función tangente puede definirse como biyectiva si tomo un segmento nuevamente, ¿no? Entonces, si definimos a f, el intervalo que va desde menos pi medios a pi medios a r, tal que f de x es tangente de x, ¿cierto? Es decir, solo este segmento, tenemos una función biyectiva, ¿cierto? Observamos que f es biyectiva. Y si f es biyectiva, podemos definir una inversa. ¿Cuál sería esa inversa? Entonces, definimos f a la menos 1, que va desde r a el intervalo de menos pi medios a pi medio, tal que f a la menos 1 de x se llama arco tangente de x. ¿Ya? El dominio de esta función inversa son todos los reales y el recorrido de esta función inversa es el intervalo menos pi medios pi medio. Entonces, la gráfica de la función, ¿ya? La gráfica de la función sería algo así. Tenemos menos pi medios, y esta función, fíjense, invertimos los gráficos y te queda de esta manera. ¿Ya? Esa sería la gráfica entonces de la función arco tangente. ¿Ya? Tenemos f a la menos 1 de x, arco tangente de x. Insisto, este trabajo uno podría hacerlo con todas las funciones trigonométricas si las definimos en un dominio conveniente para que sea biyectiva. ¿Ok? Ahora bien, una pequeña observación que tiene que ver con la calculadora. Observación. En la calculadora aparece, o sea, nosotros entendemos que la función arcoseno es la inversa del seno. En la calculadora aparece como seno a la menos 1. Eso no es 1 partido por seno de x. Lo mismo pasa con las otras. Arco coseno, a lo mejor usted en la calculadora lo va a encontrar así, pero esto no es 1 partido por coseno. Lo mismo con arco tangente, ¿no? ¿Ya? Va, perdón. Arco tangente es lo mismo que en la calculadora lo pueden encontrar como tangente a la menos 1, pero esto no es 1 partido por tangente, ¿ya? No es el recíproco. Se refiere derechamente a la función inversa. También dice hacen, por si acaso, es lo mismo.
ACN, ACOS, y Ah, clave ya. OCC. Claro, ahí Sí, estamos. sí, sí, también, también aparece de esa forma, ¿no?